Señores, damos inicio a la ceremonia de presentación del señor doctor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Vamos a iniciar este acto entonando nuestro himno nacional. Libres seamos, lo siempre, y ante llegue su luz, renovemos el gran juramento que la patria de eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Señores, el señor doctor Pedro Cateriano Bellido es abogado por la Pontificia Católica del Perú con estudios de doctorado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con 25 años de experiencia profesional en las áreas jurídica, pedagógica, empresarial y política, director de Cooperación Externa y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima. Como abogado, ha sido agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Chavín de Huántar. Participó en la estrategia para la defensa del Estado peruano en los casos que tenía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Fue viceministro de Justicia y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Justicia. Representante del Estado peruano ante el Comité de Expertos de Mecanismos de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ha sido congresista de la República, donde integró las comisiones de Constitución, Relaciones Exteriores y Permanente del Congreso de la República. A continuación, se va a dar lectura a la Resolución Suprema de Nombramiento. Resolución Suprema número 234/2012, Presidencia del Consejo de Ministros. Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros y de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando en lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, palabras del señor almirante José Cueto Acerbi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor doctor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa, tengo el honor, en representación del personal militar y civil que con orgullo integramos el sector defensa, de expresarle a usted, señor, nuestra cordial bienvenida y felicitación por el cargo asumido. Los soldados, marinos y aviadores de la patria, quienes nos sentimos honrados de integrar las Fuerzas Armadas del Perú, le damos nuevamente nuestra cordial bienvenida, señor ministro. Ahora que usted asume el liderazgo de la sagrada y vital tarea que nos impone la Constitución de la República, el de garantizar la independencia y soberanía y la integridad territorial. A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas han puesto en manifiesto el gran compromiso de sus integrantes para estar a la altura del Estado y el reto de esta misión que así nos ha sido impuesto durante nuestra trayectoria. Para ello, es necesario incidir en la preparación y el entrenamiento permanente, a fin de lograr un nivel profesional óptimo, que dotado de la logística adecuada, acorde con los avances tecnológicos de nuestra era,
nos permitan consolidar los objetivos que la patria nos impone. El Perú marcha inexorablemente hacia un desarrollo sostenido que permita a nuestra patria ocupar el sitial que le corresponde dentro de la región. Para ello es necesario derrotar aquellas amenazas que existen contra su seguridad, tanto en el frente externo, que nos permita preservar la integridad de nuestro territorio, como en el frente interno, para terminar con el flagelo del narcoterrorismo en la zona de Brae y en otras que posiblemente se presenten. Entendemos que esta tarea implica la participación mayoritaria de todos los sectores del Estado, potenciando las actividades de inteligencia y la participación activa de los comités de autodefensa. Señor Ministro, reiteramos a usted nuestra lealtad y transparencia para trabajar en forma disciplinada, imbuidos en el espíritu que nuestros héroes y que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes consagraron su vida por enaltecer a este querido Perú. Las Fuerzas Armadas constituyen ahora la garantía de nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos. Por ello saludamos su nombramiento como Ministro de Defensa. Confiamos en que como hombre de leyes, aunadas a sus cualidades personales y a su trayectoria profesional, le permitirán impartir las directivas que orienten la adecuada labor de las Fuerzas Armadas para consolidar los objetivos de la pacificación y el desarrollo de nuestro país. Quiero solamente agregar, señor Ministro, que tal como lo expresara nuestro primer mandatario el día de ayer, y como usted bien lo remarcó también, las Fuerzas Armadas están hechas para hacer de este país el crecimiento del mismo y coadyuvar a ese crecimiento. Estamos seguros que con su apoyo en las diferentes áreas que se requieren para esa labor, vamos a poder contar con el mismo, y créame que la participación de todos los oficiales que están acá como representantes de todo el personal de la Fuerza Armada aunarán en ese esfuerzo que estamos seguros que usted va a llevar adelante. Bienvenido, señor Ministro. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor Pedro Cateriano Bellido, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Almirante José Cueto Acerbi, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de los Institutos Armados. Señores Viceministros, Secretario General, Inspector y Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa. Señores Oficiales Generales y Almirantes de las Instituciones Armadas. Señores Funcionarios del Ministerio de Defensa. Señores Oficiales Superiores y Subalternos de los Institutos Armados. Damas y caballeros. La Constitución Política del Estado establece muy claramente el papel que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía, integridad del territorio de la República. Y como bien lo ha remarcado el jefe del Comando Conjunto, son y deben ser garantes de la democracia como forma de gobierno y cumplir cabalmente las tareas que tiene específicamente establecidas, porque las Fuerzas Armadas no son un poder deliberante como establece la Constitución, también de manera tajante. En ese contexto, las Fuerzas Armadas deben lealtad al Presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ese es un compromiso que debe estar dentro del corazón de cada soldado de la Marina, el Ejército y la Aviación. El compromiso de lealtad con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas implica, por lo tanto, un compromiso con la vigencia del sistema democrático.
Estamos en un contexto en el cual hay que enfrentar con firmeza el terrorismo en la zona del Brain. Para ello, el gobierno ha dispuesto el apoyo a las Fuerzas Armadas para que ese objetivo se cumpla cabalmente. En este punto, quiero precisar que no vamos a escatimar esfuerzos para potenciar las tareas de inteligencia que deben desarrollarse para derrotar a las huestes delincuenciales que pretenden someter al país. Ya el país ha vivido décadas de terror y no debemos escatimar esfuerzos para combatir el terrorismo con firmeza. Firmeza implica también que ese combate, que ese enfrentamiento sea dentro de los cauces de la Constitución y de la ley. Vengo con un ánimo positivo, constructivo. Los errores del pasado sirven para no volver a repetirlos. Y el ánimo del gobierno, del nuevo gabinete, es el de apoyar decididamente a las Fuerzas Armadas. Por esa razón, uno de los primeros actos del gabinete que preside el doctor Juan Jiménez ha sido priorizar el aumento salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas tantas veces postergado. Esto, como lo ha señalado ayer el presidente de la República y el día de su mensaje a la nación, es un hecho político importante, constituye un esfuerzo económico considerable para el país. Confiamos que el Parlamento Nacional, sea a través del debate de una ley o de la solicitud de aprobación de delegación de facultades legislativas, coopere con el gobierno para que a la brevedad posible este aumento salarial pueda ser concretado. Quiero finalizar señalando que para mí constituye no solo un honor, sino un deber trabajar por el país, y espero contar con la colaboración y cooperación de todos ustedes. La memoria de nuestros héroes máximos, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones, demandan el esfuerzo y la unidad de todos nosotros en beneficio del país. Muchas gracias. Como acto final, se va a proceder al saludo protocolar al señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Estado del Despacho de Defensa.